Bueno, yo soy Marisa García Alonso, soy farmacéutica especialista en análisis clínicos, llevo muchos años trabajando dentro del entorno hospitalario y después me fui un poquito también a la parte de la divulgación y la formación de lo que es el tema de diagnóstico, sobre todo de profesionales sanitarios, para encontrar dentro del diagnóstico pues, diferentes herramientas enfocadas a la medicina integrativa. En estos años he aprendido muchísimas cosas para poderlas también enseñar, pero lo que nunca aprendí o que lo que nadie me enseñó o lo que creo que era una asignatura pendiente en mi vida era cómo afrontar la muerte de los seres queridos. Desde pequeña tuve un fallecimiento muy grave para mí, como niña, una hermana mayor, y allí nadie me explicó nada y nada más que me apartaron del lugar del entorno de la tristeza para hacerme evitar pues sentir el dolor que yo ya sentía, con lo cual lo que evitaron fuera que yo me hiciera conciencia del problema o de lo que acababa de ocurrir. O sea, me costó muchos años aceptar lo que había ocurrido y entenderlo. Pero nunca lo llegué a asimilar y nunca lo llegué a saber afrontar. Y en estos meses me ha ocurrido el fallecimiento de una persona a la que yo quiero mucho y eso me ha dado a entender que había un vacío importante en mi vida con respecto a eso, a ese tema. Bueno, entre mi hermana y Paco, que es la persona que ha fallecido este año, ha habido un par de muertes más importantes, pero que yo ya las asimilé como lo hice cuando yo tenía cerca de 10 años, iba a cumplir 10 años, y lo que intenté fue superarlo, aceptarlo y, y entender que se había marchado para siempre, ¿no? Y eso, pues, mm, la verdad es que las otras 2 veces ha sido también así y me dejaba siempre una angustia vital y una sensación de que me faltaba algo por completar en mi formación sobre la espiritualidad o sobre, qué ocurre en esos momentos, ¿no? Em, bueno, aquello se quedó ahí como estancado. Siempre he dicho, cuando alguien me pregunta, yo no soy llorona, pero no sé afrontar las muertes y eso me hace llorar. O sea, yo no lloro por dolor o yo no lloro por cosas de la vida cotidiana o de un trabajo o de lo que sea, no me sale, pero cuando oigo hablar de muerte me salía, yo me sale llorar de forma descontrolada, ¿no? Y eso sí que me da a entender que hay algo que no he superado o que no he aprendido o afrontado adecuadamente. Al fallecer Paco, mi querido Paco, lo que sentí fue una gran necesidad de comprender qué ocurre en ese momento en que esa persona está en el camino de irse de este plano, ¿no? Eh, yo quise acompañarle, pero no sabía cómo. No tenía ni idea de cómo estar allí con él. Y cuando fui, estuve con él todo lo que me dejaron, porque al ser un sacerdote tuve muchas dificultades para poder acompañarle y por lo menos ya que las noches se quedaba solo, yo iba por las noches a estar con él y, y- y me sentía bien de estar con él y a la vez mal de no saber si lo estaba haciendo bien, ¿no? Mi, mi, eh, mi preocupación era, ¿realmente le estoy apoyando? O sea, yo fui allí a darle todo mi cariño, todo mi apoyo, que supiera lo mucho que le queríamos todos, no solo yo, sino todas las personas que hay a su alrededor y que yo de alguna manera quería representar. Para mí fue como un padre, no era un sacerdote, pero fue una persona muy cercana a mi familia, estuvo en mi familia siempre. Entonces, lo que me angustió de repente, después de haber estado con él, incluso estar prácticamente hasta el día en que falleció y viendo todo el proceso de su, ¿cómo se dice?, de su final, ¿no?, sus días finales, luego me fui y me sorprendió que me quedé más angustiada pensando, ¿lo habré hecho bien? ¿No lo habré hecho bien? ¿Le habré ayudado? ¿Qué se siente? Que la persona que está ahí cuando alguien le acompaña, ¿qué es lo que realmente necesita? Que le hables, que no le hables, que le digas que le quieres, que le dejes tranquilo. O sea, de repente me surgieron montones de dudas que no sabía, no encontré la respuesta. Y también se me abrió un mundo diferente a esta perspectiva de estar acompañando a alguien en el momento de sus últimos días, ¿no? Digamos que para mí era una necesidad estar con él, pero a la vez no estaba segura si lo estaba haciendo adecuadamente. Eso me llevó a investigar, a buscar, a leerme montones de libros de vida después de la vida, pues, personas que además han escrito libros, me lo leí inmediatamente, el de Enrique Benito, que creo que está en estas jornadas. Creo que el día que salió yo ya me lo estaba leyendo.
el día que lo anunciaron, y me pareció muy esclarecedor poder comprender de una manera científica que realmente la presencia de alguien en esos momentos, de alguien que quieres y que siente tanto amor por la persona que va a fallecer, o incluso parece ser que aunque no la conozcas, solo la presencia de que hay una persona que se preocupa porque el tránsito se haga de una forma adecuada, ya es mucho para el que se va de este plano, ¿no? Leer esos libros, escuchar a Enrique Benito, que después me lo he escuchado en vídeos, en YouTube, y bueno, pues le admiro un montón, y ver cómo él se ha dedicado a esa parte tan importante y tan desconocida, para mí prácticamente un tabú. O sea, a mí me taparon aquella parte cuando era pequeña y luego he crecido creyendo que eso era así, ¿no? Y ahora, en cambio, lo afronto de una manera distinta. Ahora afronto que realmente la persona que deja este plano se va a otro mejor. Creo que si lloro es por egoísmo mío, ¿no? De que ya no le tengo conmigo o no tengo conmigo esa persona, pero creo que su nuevo lugar es muchísimo mejor ahora mismo en cuanto a cómo estaba en esos momentos en que se encontraba enfermo a cómo está ahora. Creo que ya no es un hasta nunca, sino un hasta pronto. Y creo que ese acompañamiento del enfermo en esos momentos debe de ser, pues casi, no voy a decir una fiesta, ¿no? Pero con un sentimiento de, bueno, vas a un lugar mejor y yo me quedo con la tristeza de estar un poco de tiempo más sin ti, pero volveremos a encontrarnos, ¿no? Eso es lo que he sentido en estos meses en donde he tenido que aprender tantas cosas que desconocía a pesar de mi edad y a pesar de todo lo que sé enseñar de diagnóstico, pues no sabía, al contrario, era muy ignorante en el tema de los momentos cercanos a la muerte. Yo creo que Paco, yo que por edad tenía que ser su fallecimiento, en teoría, posterior al de mi madre, se ha adelantado él y yo creo que lo ha hecho, es mi opinión, es mi sentimiento, que de alguna manera lo ha hecho no para darme a mí nada, sino, pero yo siento que al haber sido él primero, me ha dado la posibilidad de entender y de sentirme mucho más preparada y segura cuando ocurra el fallecimiento de quien viene detrás, que se supone, porque nunca sabemos si voy yo antes, pero se supone que mi madre, que ha cumplido 94 años, pues será la siguiente en el escalafón, ¿no? Entonces, ya no lo afronto de una manera tan trágica como antes, lo afronto de una manera más, incluso alegrándome por ella, porque realmente con 94 años y en el estado en que se encuentra ya no disfruta de los días como antes, ya no está viviendo una vida plena. Está aquí por algún objetivo que ella sabrá cuál es, pero que yo creo que el momento en que ella decida ya he terminado mi objetivo, pues pasará a un plano para ella muchísimo mejor, mucho más eh, merecido por todo lo que ha vivido, todo lo que ha hecho por nosotros, y lo llevaré de una manera con tristeza, porque perder una madre es duro, pero lo voy a entender desde otro punto de vista espiritual y sintiéndola incluso mucho más cercana en el momento en que ella deje ese cuerpo y ascienda al plano que le corresponde ahora, ¿no? Creo que me ha preparado bastante a la hora de entender que ya no es que se vaya, sino que cambiamos de plano y que nos volvemos a encontrar. O sea, yo tengo el convencimiento de que volveremos a encontrarnos. A partir de ahora ya no me despido para siempre, sino que es un hasta luego, ¿no? Y también, cómo no, la importancia de acompañar al que se va y al que se queda, ¿no? O sea, lo pienso en mí misma. Yo cuando tenía esa edad, casi 10 años, hubiera necesitado que alguien me explicara algo más que el cállate y deja de llorar o quítate de en medio que estás molestando a tus padres, ¿no? Eso es lo que yo recibía. Cállate, no llores, que no te vea tu madre llorar y quítate de en medio. A mí si alguien con esa edad me hubiera explicado qué es lo que estaba ocurriendo o cómo iba a trascender todo esto, quizá lo hubiera aceptado mejor. Cuando mi abuela murió en mis brazos, porque tuve esa, no sé si llamarlo suerte o circunstancia o coincidencia, yo la estaba cuidando cuando mi madre estaba fuera de viaje y empezó a tener estertores y se murió en mis brazos y yo no entendía qué estaba pasando y le decía, pero abuela, no me hagas estos ruidos que me están asustando y eran los estertores de la muerte, ¿no? Aquello me hizo entrar en una especie de shock y durante semanas no fui capaz de recordar más que esa escena porque nadie me pudo ayudar a entender qué había ocurrido y además ahora qué más había ocurrido, qué más había pasado, ¿no?
Te hablan de espíritus, te hablan de cosas así un poco, pues eso, más, ¿cómo llamarlo? Que llaman la atención, de que hay oído este ruido y tal, pero nadie te explica que, primero, que esa persona ha pasado de plano, dónde ha ido, qué significa el hecho de fallecer y para los demás cómo entender que ya no está, pero a la vez sí que está, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el acompañamiento de los familiares, lo digo como víctima, entre comillas, de esas situaciones, es muy importante. El aprender al acompañar a las personas que van a perder un ser querido y que éstas, además, enseñarlas a acompañar al propio ser querido, creo que es importantísimo. O sea, si a mí me hubieran preparado para acompañar a Paco en los últimos días que tuvo en la tierra, o en los últimos días de vida, yo me habría sentido mucho más segura acompañándole y mucho más segura con mi forma de actuar a su lado, ¿no? Y me sentía muy perdida. No sabía si hablarles, no hablarles, si qué decirle o estar callada, no sabía qué hacer. Y esa parte me hubiera encantado que alguien me explicara cuál es la mejor manera de acompañar a una persona que se va a marchar, incluso me habría hecho sentirme mejor a mí misma, ¿no? Mira, una de las cosas que he aprendido en estos últimos meses o semanas es que ya no me da miedo nada. Si antes tenía poco miedo a hacer cosas porque siempre he sido muy echada para adelante, ahora sí que no tengo miedo a nada. Ahora sé que además el día que me toque me tocará y no tengo ya miedo a irme, ¿no? Insisto que nunca me dio miedo irme del plano, pero no sabía dónde me iría, ¿no? El día que me dio el infarto, mi marido me decía, él no sabía lo que me estaba pasando, digo, me encuentro mal, y me dijo, peor estás en el infierno. Dije, pues creo que voy de camino, porque esto tiene mala pinta. Y bueno, ahí así reaccionó y ya me ayudó, ¿no? Pero él hizo esa respuesta un poco automática, ¿no? Como una frase hecha. Pero realmente en ese momento digo, ¿a dónde me iré, no? Bien, ahora mismo, al contrario, lo que encuentro es muchísima paz, muchísima más seguridad en mi día a día. No tengo miedo a hacer lo que creo que debo de hacer y lo voy a seguir haciendo incluso más a partir de ahora, donde me encuentro más segura que lo que tengo que hacer en este plano es lo que tengo que hacer y lo que sienta que tengo que hacer lo voy a seguir haciendo, a pesar de a lo mejor encontrarme con que me tengo que ir a otro plano por culpa de eso, ¿no? O sea, no me da miedo ya. No tenía mucho miedo, pero ahora menos, ¿no? Ahora me siento mucho más segura y más tranquila con mi vida y creo que si no me he ido ya es por algo y que tengo mi misión por realizar. Y creo que me ha dado mucha más seguridad y más estabilidad y espiritual, ¿no? Más, estoy como más en paz conmigo misma y sabiendo que esto dura lo que tenga que durar, pero mientras estemos aquí tenemos mucho que hacer y sobre todo si es por causas donde puedas apoyar a las personas que te rodean y a las que te rodean no solamente físicamente, sino en cualquier ámbito, ¿no? Pues es verdad, no se habla prácticamente nada de la muerte o muy poco y es un tema bastante tabú, efectivamente, ¿no? Yo, fíjate, mira mi experiencia, mi primera experiencia con mi hermana, antes de que eso ocurriera, ella era mi hermana mayor y yo tenía con ella muy buena relación, como hermana pequeña que era, yo era su muñeca, y juntas veíamos las esquelas de los periódicos, en plan, "Ah, mira cómo se llama este", ¿no? Y nos hacía, no sé, nos gustaba mirar las esquelas, ¿no? A ver qué ponían, a ver cómo se llamaban, qué apellidos tenían. Pues desde entonces, desde que ella se marchó, yo no he vuelto a ver una esquela, no he querido saber nada más de la muerte, o sea, nadie me explicó que era algo natural y, de hecho, para que te hagas una idea de cómo fue, nosotros en casa hablábamos de la muerte y el día antes de su fallecimiento estábamos comiendo todos los hermanos, mis padres, todos juntos, y empezamos a hablar de la muerte. Y entonces mi hermana dijo, pues yo quiero, cuando yo me muera, dijo, que se murió al día siguiente, tú fíjate, cuando yo me muera y que quiero que, ahora, el que se muera primero, quiero que venga a avisar de que todo está bien. Cuando yo me muera, vendré, decía. Y ya de broma, y además quiero un ataúd de caoba, no sé qué tal, que lo tuvo al final. Eh, y efectivamente todo, hablábamos como con naturalidad. Y aquella, digamos que aquella experiencia luego fue como un drama, ¿no? Es decir, quizá tanto hablar de la muerte la hemos atraído, ¿no? Y a partir de ahí nunca más hemos vuelto a hablar de la muerte en casa de ninguna manera porque nos recordaba a esa circunstancia. Y yo pienso, a lo mejor aquella conversación
venía un poco a prepararnos de lo que nos venía, ¿no? Porque fue el día siguiente, o sea, fue un domingo y al día siguiente, un lunes, mi hermana falleció. Sí, Pero sí. tú fíjate, hablamos de aquello y bueno, y ocurrieron cosas que no vienen al caso para avisarnos de que estaba bien. Ya. Y aquello fue muy sorprendente, ¿no? Pero tampoco indagamos más. Yo era pequeña y tampoco mi familia se indagó más sobre el asunto, ¿no? Pero Ujú. desde ahí no hemos hablado de la muerte. Yo con mis hijos he hablado muy poco de la muerte. La verdad es que tenía ese trama muy asimilado y ahora, en cambio, intento hablar de la muerte con naturalidad y me dicen que soy una friki y que se me ha ido la olla. Porque ahora ya no hablo de la muerte, ahora hablo de la vida.